Bienvenido o bienvenida a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en unos textos bien interesantes sobre la obediencia. Pero desde un ángulo muy particular, ¿no? La perspectiva franciscana, específicamente cómo se le presenta a la juventud franciscana, la Jufra. Exacto. Tenemos unos fragmentos de su material de formación, el itinerario espiritual de la Jufra. Así es. Un material denso, pero revelador. Sí, y la tarea que nos proponemos es, tratar de entender cómo un concepto como la obediencia, que hoy, seamos sinceros, asociamos casi siempre con sumisión, con falta de libertad. Con algo negativo, sí. Exacto. Cómo en esta tradición se le da una vuelta completa. Se ve como un acto de amor, pero amor profundo, como un camino hacia una libertad, más auténtica, dicen ellos. Una libertad interior, sí. Y un compromiso muy fuerte con los demás. Es una visión que, choca bastante con nuestras ideas de hoy, ¿no? El individualismo, la autonomía por encima de todo. Totalmente, choca de frente. Así que vamos a analizar esto con calma. Perfecto, porque fíjate, los textos lo que proponen es una visión que viene directo de San Francisco de Asís. Para él, la obediencia no era simplemente acatar órdenes y ya, o por miedo. Claro. Era sobre todo una expresión central del amor fraterno, de esa responsabilidad que sentimos unos por otros dentro de la comunidad, de la fraternidad. Y lo interesante es ver cómo estos materiales intentan traducir esa visión, que tiene siglos, en algo relevante y, como decías, desafiante para los jóvenes de la Jufra hoy. O sea, ¿cómo vivir eso en pleno siglo XXI? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta que intentan responder. Exacto. Empecemos por ahí, por la raíz, San Francisco. Los textos recalcan mucho esto. Para él, obedecer no era algo de jerarquía fría. No, para nada. Sino una forma de comprometerse, pero activamente, con el otro, con toda la comunidad. Y la motivación era el amor, un amor que busca el bien del hermano, no el propio. Justo. Hablan de convertirse en hermanos de verdad. ¿Qué significa eso, en la práctica, según estos escritos? Pues significa ir más allá de solo pertenecer a un grupo, de tener el carnet, digamos. Claro. Ser hermanos de verdad implica una conexión real, profunda, donde el bienestar del otro te importa tanto como el tuyo propio. Ajá. Y la obediencia, en este contexto, es como el mecanismo que hace posible esa conexión. Al obedecer, que aquí significa escuchar con atención, considerar las necesidades del otro, estar dispuesto a ceder en lo personal por el bien común. Entiendo. Uno se hace cargo activamente del hermano, de la hermana. Es una dinámica de cuidarse mutuamente. O sea que no es tanto obedezco al jefe, sino más bien obedezco a lo que necesita mi hermano, obedezco a lo que es bueno para la comunidad. Precisamente. Ahí diste en el clavo. Y eso conecta directo con la idea de corresponsabilidad. ¿Corresponsabilidad? Sí, no es solo responsabilidad del que coordina, del animador, digamos. Es de todos. Para un joven de la Jufra hoy, según estos textos, esto implica un ejercicio constante. Y a veces, bastante difícil. Me imagino. Salir del propio centro, ¿no? Del yo primero, del egoísmo, implica desarrollar la capacidad de escuchar de verdad, no solo oír con las orejas. Escucha activa, que le llaman. Eso. Implica estar dispuesto a ceder terreno, a no imponer siempre tu visión y, sobre todo, a servir. Servir por el bien de la fraternidad, de esa pequeña comunidad, incluso cuando es incómodo, Claro. Cuando requiere un esfuerzo extra o cuando va en contra de lo que a ti te gustaría hacer en ese momento. Lo cual, volvemos a lo mismo, choca mucho con la cultura actual. El énfasis está en la interdependencia, en cuidarnos, en construir juntos. Exacto. Frente a un individualismo que a menudo te dice tú solo, busca tu éxito personal. Sí. Aquí la propuesta es casi, podríamos decir, contracultural. El nosotros como la base. Totalmente. Se presenta casi como un antídoto buscado contra esa corriente individualista. No es que niegue el valor de la persona, ojo. No, claro. Igual la libertad. Suena contradictorio, ¿no? Sí, suena oxímoron. ¿Cómo puede ser que obedecer, que implica someter tu voluntad, te haga más libre? Los textos dicen que no es la libertad de hacer lo que se te antoje, sino algo más profundo. Sí, es que proponen una idea de libertad diferente. No es solo la libertad de cosas, de restricciones externas. Es una libertad para algo más grande,
¿Para qué? Bueno, los textos sugieren que esta obediencia te libera de cadenas internas, la tiranía del propio ego, por ejemplo, Ujú, la necesidad constante de autoafirmarte, ujú. la presión por seguir la moda o lo que se supone que es correcto, sin cuestionarlo mucho. Ya veo. Argumentan que al elegir libremente comprometerte con el bien común, con el servicio, con los valores de la fraternidad, el amor, la comunidad, uno se libera de la esclavitud de los propios caprichos Ajá, o de las expectativas superficiales que te impone el entorno. entiendo. Es como decir, soy libre no porque hago cualquier cosa, sino porque yo elijo conscientemente dirigir mi voluntad hacia algo que considero bueno, más grande. Exacto, Ajá. hacia el amor, el servicio. Y esa elección me libera de estar atrapado en mi propio yo, en lo superficial. Pero, a ver, ¿cómo se vive esa elección? ¿No hay un riesgo real de que esa voluntad común termine aplastando al individuo? Es una tensión real y creo que los textos lo reconocen, aunque sea implícitamente. La clave que proponen está en que la renuncia a la propia voluntad no es una anulación forzada, no es que te obliguen, Ajá. sino que es una decisión interna y libre. Es un sí voluntario a la comunidad y a sus fines que tú consideras valiosos. Es elegir vivir para el bien común, no simplemente ceder tu libertad. Vale. Es una libertad interior, que está conectada a una respuesta que, claro, en el marco franciscano, se entiende como una respuesta fiel al llamado de Dios y al bienestar de los hermanos. Entiendo. Esta libertad no se mide por si satisfaces tus deseos egoístas inmediatos, sino por tu coherencia con esos valores más profundos que tú libremente elegiste abrazar. Vale. Entonces, es una libertad que se ejerce al elegir comprometerse, al poner el foco fuera de uno mismo. Y esto, me imagino, no se queda en una idea bonita, ¿no? Tiene que bajar a la práctica. Claro, tiene que aterrizar. ¿Cómo se ve esta obediencia amor-libertad en el día a día de un joven de la Jufra? Según estos materiales, Pues se manifiesta en el cuidado, un cuidado activo y muy concreto. Los textos usan una imagen potente, cuidar del bienestar de los hermanos y hermanas como una madre cuida a sus hijos. fuerte imagen. Sí, implica una atención detallada, una presencia real. No es solo estar ahí físicamente, es escuchar activamente. Es como percibir las necesidades del otro, ofrecer apoyo práctico, emocional. Estar atento. Estar atento, sí, y hacerlo sin esperar nada a cambio, sin buscar reconocimiento. Es como internalizar que tu vida está conectada con la de la comunidad y que servirla es parte de tu propio camino. Hablabas antes de corresponsabilidad. ¿Cómo se conecta con esta práctica del cuidado? Son como dos caras de la misma moneda. La corresponsabilidad es, digamos, la estructura que sostiene ese cuidado mutuo. Ok. No solo de su tarea asignada. Exacto. El hermano o hermana que vive esta obediencia no es pasivo, no espera que le digan todo. Al contrario, es un miembro activo. Participa, aporta ideas, pone sus dones, sus talentos al servicio de las metas comunes. Toma iniciativa. Toma iniciativa, identifica necesidades, propone soluciones, siempre claro, dentro del marco del bien de la fraternidad. Sus acciones buscan construir, fortalecer esa comunidad. O sea que lejos de ser pasividad, esta obediencia implica muchísima actividad y compromiso personal. Mencionan incluso que quien vive así se convierte en un modelo, ¿no? Sí, se convierte en un testimonio vivo. Su forma de actuar, su disposición a servir, su manera de escuchar, de ceder por el bien común, eso inspira a otros. Contagia. Contagia, exacto. No es un liderazgo de cargo, digamos, sino un liderazgo moral que nace del ejemplo. Su compromiso ayuda a mantener viva la esencia de la fraternidad. Es como una forma de evangelización silenciosa a través de los hechos. Pero a ver, seamos realistas. Esto suena muy bonito, muy ideal. Los textos mismos deben reconocer que no es fácil, ¿o no? Claro que sí. Plantean una pregunta que me parece clave. ¿Obedecemos solo cuando nos conviene? ¿Cuando es fácil? ¿Cuando estamos de acuerdo con lo que hay que hacer? ¿Qué pasa cuando la obediencia implica ir contra nuestros deseos, nuestras comodidades? Ahí es donde, como dicen, se ve de qué está hecha esta visión. Y los textos son claros. La obediencia franciscana real implica sacrificio. Sacrificio.
¿sí? Implica estar dispuesto a dejar de lado tus preferencias personales, tus gustos, incluso tus opiniones más firmes si el bien común de la fraternidad lo pide. Uf, Significa hacer tareas que quizás no te gustan, colaborar con gente con la que a lo mejor no tienes mucha afinidad natural, o, y esto es muy relevante hoy, escuchar con respeto. escuchar al que piensa distinto. Escuchar y tratar de entender al que piensa radicalmente distinto. Buscar un punto de encuentro, una solución común, en lugar de la confrontación, el conflicto. Eso necesita una disposición interior muy, muy particular. ¿Qué elemento consideran clave los textos para poder vivir esa obediencia sacrificial? La humildad. Esa es la palabra clave. Es un concepto central en toda la espiritualidad franciscana, y aquí aparece como indispensable. Humildad. San Francisco, según lo interpretan, entendió que para obedecer así, de manera auténtica, o sea, por amor y en libertad, no por obligación o miedo, hay que despojarse del ego. Soltar el ego. Hay que soltar esa necesidad de tener siempre la razón, de controlar, de imponer tu visión. La humildad implica reconocer tus propias limitaciones, aceptar que no eres el centro del universo. Y que tu vida cobra sentido en relación con algo más grande, que para ellos es Dios y la fraternidad. Es la humildad la que te permite, en la práctica, poner a los demás primero. Claro. Te permite escuchar sin ponerte a la defensiva y servir sin buscar el aplauso o el reconocimiento. Sin humildad, dicen, la obediencia se queda en mera fachada o, peor, en una estrategia para ganar poder. Entiendo. La humildad como la llave que abre la puerta a esa obediencia auténtica, que a su vez es amor y es libertad. Y cuando esto se vive, aunque sea con imperfecciones, ¿cuáles son los resultados? Los frutos que se esperan en la comunidad Jufra. El fruto más inmediato y potente que describen los textos es la unidad. Esta obediencia mutua, vivida desde el amor y la humildad, crea lazos muy fuertes entre los miembros. Una unidad real. Sí, no una unidad impuesta desde arriba, sino una que nace orgánicamente del compromiso de todos. Crea un sentido de propósito común muy claro, vivir según los valores del Evangelio. ¿Qué implica eso concretamente? Pues poner en práctica las enseñanzas centrales de Jesús, el amor al prójimo, el perdón, el servicio, y servir a Dios a través del servicio concreto a los demás, especialmente a los que más lo necesitan. Entiendo. Es una obediencia activa, que no solo mantiene la comunidad, sino que la construye, la hace dinámica. Has mencionado el Evangelio. ¿Podrías explicar un poquito más cómo se conecta esta obediencia con la caridad y la fe dentro de esta visión franciscana? Claro. Si conectamos todos los puntos, esta obediencia franciscana se revela como una expresión muy concreta de la caridad. Caridad como amor cristiano. Exacto, entendida en el sentido cristiano original. El amor ágape, un amor desinteresado que busca activamente el bien del otro. No obedeces principalmente por deber o por disciplina o por miedo a la autoridad. Aunque quizás algo de eso haya. Puede haber como elemento secundario, pero lo fundamental es el amor. Amor a Dios que se expresa en el amor a los hermanos y hermanas concretos de tu fraternidad. Vale. Se convierte así en un acto de generosidad, de servicio práctico, de entrega que muchas veces va más allá de lo mínimo que se te pide. Es en esencia la forma de vivir el mandamiento del amor en el día a día de la comunidad. ¿Y la fe? ¿Dónde encaja la fe en todo esto? La fe es como el marco general y la motivación última. Todo esto se presenta como una respuesta al amor que, desde la fe cristiana, se cree haber recibido primero, incondicionalmente de Dios. Una respuesta a ese amor. Exacto. Obedecer de esta manera, sirviendo, amando, construyendo comunidad, es una forma de corresponder a ese amor que te funda. Es una manifestación visible de la fe y la confianza en Dios, y en el camino que Él propone a través de la vocación franciscana. Vocación que incluye otros elementos, imagino. Sí, claro. Incluye elementos como el servicio, la vida fraterna y también la minoridad. Ah, minoridad. Ese es otro término quizás no tan común. ¿Qué implica? Sí, minoridad es un concepto franciscano clave. Se refiere a una actitud, un estilo de vida de sencillez, de no buscar poder ni prestigio, de identificarse con los pequeños, los marginados, los que no cuentan para el mundo. Ser menor. Exacto.
San Francisco quería que sus seguidores fueran menores, no mayores. Y vivir la obediencia con humildad y espíritu de servicio está directamente conectado con esta idea de minoridad, de no ponerse por encima de los demás, sino al servicio. Entiendo. Es esa fe, expresada en caridad y vivida en minoridad y fraternidad, lo que impulsa esta forma tan particular de entender y practicar la obediencia. Bien, creo que hemos desglosado bastante esta visión tan particular. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos llevamos de estos textos de formación para la Jufra? ¿Cuál sería el resumen? Pues yo diría que nos llevamos una reinterpretación de la obediencia que es sin duda potente y también muy desafiante. La presentan no como sumisión pasiva o pérdida de uno mismo. ¿Qué es lo primero que uno piensa? Sí, exacto, sino como la máxima expresión del amor fraterno puesto en acción. La muestran como un camino hacia una libertad interior más profunda, que te libera del egoísmo y de las presiones de afuera. La definen como una corresponsabilidad activa comprometida con construir comunidad. Y finalmente la ven como un testimonio vivo de fe y caridad. Una forma de crear unidad y de responder al amor de Dios. Es una perspectiva que, la verdad, más allá de las creencias de cada uno, invita a pensar, ¿no? A reflexionar sobre cómo nos relacionamos, cómo entendemos la libertad y qué compromiso tenemos con nuestras comunidades. Definitivamente. Los textos se centran mucho, y es lógico, en la dinámica interna de la fraternidad Jufra, en cómo construir esa comunidad específica con esos valores. Claro, es su propósito. Y a tener eco, alguna resonancia o aplicación fuera de ese contexto estrictamente franciscano. Es una buena pregunta final. Sí, porque si le quitamos el marco teológico específico, pero nos quedamos con el núcleo, la obediencia como escucha activa y empática del otro, como servicio desinteresado, como corresponsabilidad real por un bien común, como esa humildad para ceder por un objetivo compartido, podría este enfoque darnos claves valiosas en otros ámbitos. ¿Cómo cuáles? Pienso en equipos de trabajo, por ejemplo, en relaciones familiares, en organizaciones sociales, incluso en la convivencia ciudadana, tan crispada a veces. Es verdad. ¿Podría una obediencia mutua, entendida así, como compromiso activo por el bienestar de todos y la escucha respetuosa, ayudarnos a construir relaciones y comunidades más sanas, más colaborativas, más unidas en un mundo que a menudo está tan fragmentado y centrado en el yo? Es algo sobre lo que, sin duda, vale la pena seguir pensando.